Entonces, eh, conceptos fundamentales. Tenemos que manejar algunos conceptos de la geometría. Incluso el concepto de la geometría es muy importante que lo empecemos a tomar ahorita, porque de aquí para adelante vamos a estar manejando algunas terminologías, algunos conceptos que deben estar bien claros desde este momento para que todo vaya acorde a vocabulario, para que todos nos entendamos fácilmente. Entonces, la geometría, nada más esa manera de recordatorio, viene del griego geo, tierra, y de métrica, que es medida, medida de la tierra. Entonces, la geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades de las figuras geométricas, ¿sí? Estudia las propiedades de las figuras geométricas en un plano o en el espacio, ¿sí? Estas figuras geométricas pueden ser puntos, rectas, planos, polígonos, etcétera, ¿no? Entonces, la geometría se va a ocupar de los procedimientos para medir estas figuras geométricas y de determinar sus relaciones recíprocas, y así como los procedimientos para su empleo en el dibujo de otras figuras. Entonces, ya hablamos mucho de formas, ya hablamos mucho de figuras, pero ¿a qué se refieren estas formas y estas figuras? Hay un grupo de figuras básicas que todos conocemos: el triángulo, una figura de 3 lados; un cuadrado, una figura de 4 lados; un rectángulo, una figura de 4 lados donde su base es más larga que su altura; y un círculo, una figura con dos terminologías, una figura sin lados o una figura con infinitos lados, dependiendo la forma de, de ver o de captar el concepto, ¿no? Entonces, estas son las figuras o las formas básicas de la geometría en las cuales está basado todo lo que podríamos conocer de geometría. Entonces, también tenemos otras palabras que tenemos de llevar en el vocabulario, ¿sí? Voy a tratar de pasarlos rápidamente. Por ejemplo, punto se escribe como un lugar en el espacio cuya posición es definida. Entonces, cualquier lugar en el espacio que pueda ser medible su posición en coordenadas, sobre todo X, Y, Z, en un espacio tridimensional, va a ser denominado como un punto. Entonces, una línea podría ser la sucesión de puntos, ¿sí?, que van a formar una extensión entre dos puntos con una misma dirección y una sola longitud. Entonces, una línea la vamos a poder dividir. Lo que vemos nosotros como una línea continua lo vamos a poder dividir en un número infinito de puntos que siguen una misma dirección y que tienen una sola longitud. ¿Cuál va a ser esa longitud? Punto inicial y punto final. El círculo sería una figura plana formada por una circunferencia. Entonces, aquí hay algunas ambigüedades. Pues un círculo conocemos que es una forma, una línea que no tiene inicio ni que no tiene fin, pero además de que, aparte, a pesar de que podemos definirlo como una figura que no tiene inicio y que no tiene fin, porque no sabemos dónde comienza, dónde termina, pues está delimitada por una circunferencia. Esa circunferencia sería una línea cerrada, ¿sí? En este caso ya estamos delimitando el término de círculo, que sería una línea cerrada en la cual todos sus puntos son equidistantes a un punto llamado centro. Entonces, no estaríamos haciendo referencia en dónde inicia y dónde termina nuestra línea, sino a un punto que nosotros podríamos tomar de referencia para obtener distancias de esos puntos que suceden a la línea. Entonces, de esta circunferencia nosotros podríamos medir su llamado diámetro. El diámetro es cualquier segmento que une dos puntos de una circunferencia pasando por su centro. Una línea que atraviesa la circunferencia, pero que obligatoriamente va a estar tocando dos puntos de esa circunferencia y su centro. Tendríamos el desprendimiento aquí del radio, que vendría siendo un segmento que une el centro de una circunferencia, que une cualquier segmento de esa circunferencia con su centro, ¿no? O la mitad de un diámetro. Tendríamos también que conocer la palabra semicírculo, que vendría siendo la mitad de un círculo. Es muy importante que diferenciemos entre los tres siguientes conceptos. Entonces, un semicírculo sería la mitad de un círculo, la mitad de una circunferencia, equivalente a 180 grados. El arco sería una porción de esa circunferencia solamente, delimitada
por 2 puntos sobre esta. Una cuerda sería un segmento que une 2 puntos en esa circunferencia. Entonces ese segmento no es necesariamente, no es necesario que pase por el centro de la circunferencia. Podría ser cualquier porción de nuestra circunferencia que está dividida por esa línea, ¿no? Entonces, una línea tangente, pues viene siendo una línea que toca en un punto a nuestra circunferencia o a otra línea, como lo dice aquí en el concepto, porque no podremos llamar tangente solo a aquella que está relacionada con un círculo. Entonces, una parte importante de la tangente es que esa línea no va a llegar a cortar la figura, no va a llegar a cortar a la porción de la otra línea, solamente lo va a tocar en un solo punto. Por otra parte, la secante sí va a ser una recta que va a dividir a la figura o al círculo en 2 partes, ¿sí? Esa sí la va a cortar. Entonces, podríamos pensar que una cuerda podría ser una secante. Sin embargo, la diferencia aquí sería la longitud. Una secante sobrepasa los puntos de la circunferencia que estaría tocando la secante. Perdón, que estaría tocando la cuerda. Entonces, de esa manera sí podríamos definir que la secante corta a la circunferencia. Y pues algunos términos independientes a las partes del círculo, pues, sería el hecho de tener círculos concéntricos. Círculos concéntricos son aquellos que comparten un mismo círculo, perdón, un mismo centro u origen. Entonces, 2 círculos, 3, 4 círculos pueden ser concéntricos si parten de un mismo origen, a pesar de que tengan diferentes radios. Círculos excéntricos serían aquellos que no los comparten, que no tienen el mismo céntrico. Un círculo al lado izquierdo, un círculo al lado derecho serían círculos excéntricos. Y tendríamos también 2 términos muy importantes para esta materia, para esta clase. El término de arista, que es el segmento de la recta que limita la cara, ¿sí? También conocida como lado de una figura plana. Entonces, nosotros cuando tratemos de una figura plana, podríamos llamarle lados. Por ejemplo, un cubo tiene caras. Cada una de sus caras la vamos a llamar arista, ¿sí? Es más propio llamar a esas caras aristas que caras. Entonces, para que aprendan bien este término. Por otra parte, el vértice, pues serían los puntos donde se encuentran 2 o más elementos tridimensionales. Podrían ser esas mismas aristas, 2 líneas, 2 partes curvas, 2 vectores, etcétera, ¿no? Entonces, donde se juntan dos secciones o 2 elementos unidimensionales, vamos a llamarlo como vértice. Son términos que debemos manejar al pie de la letra para poder seguir con la materia. Entonces, tenemos otros términos que debemos aprender poco a poco, que ya la mayoría debemos manejar, pero tenemos que poderlas relacionar con nuestro dibujo y poderlas entender sobre todo con el manejo del programa o del software para poder entendernos claramente cuando estemos impartiendo la clase. Entonces, esos términos a los que me refiero, pues son los ángulos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar una infinidad de ángulos cuando estemos dibujando no solo figuras geométricas, sino nuestros propios diseños. Entonces, tenemos que conocer la terminología básica de estos ángulos. Entonces, un ángulo puede ser dividido como la parte del plano determinada por 2 semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Entonces voy a tratar de dibujar aquí, que ya es demasiado obvio. Si nosotros tenemos 2 rectas que comparten un vértice, ¿sí? que tienen un vértice ahí, la separación entre estas líneas rectas va a tener un ángulo. Entonces, si nosotros dibujamos un cuadrado, ese cuadrado va a estar delimitado por semirrectas y esas semirrectas van a estar formando vértices. Entonces, entre los vértices vamos a tener ángulos de ciertos tipos. Vamos a entrar a la nomenclatura más adelante sobre estos tipos. Entonces, el triángulo también, todo lo que dibujemos que tenga algún vértice, podría estar sujeto a ángulos, incluso cuando no los veamos. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos una línea como esta, ¿sí? y por alguna razón
esta línea está cruzada, esta línea curva está cruzada por una línea recta, aunque se podría entender que tenemos una curvatura total aquí. Si yo hago un zoom de este vértice, podría ser algo como esto, ¿sí? Esto es un zoom muy burdo de lo que sucede en este cruce. Aún así, nosotros podríamos definir esta curva como una sucesión de líneas, ¿sí? Nosotros podemos tener una línea curva formada por líneas rectas, de cierta manera. Entonces, si nosotros hacemos coincidir esas líneas con la línea que atraviesa la figura, nosotros aquí fácilmente podríamos diferenciar un ángulo. Pero esto lo vamos a ver más claramente cuando estemos utilizando el programa, porque es una manera más sencilla, más gráfica de poder visualizar este tipo de características, porque podemos utilizar los acercamientos, los zooms, ¿sí? Que nos van a permitir observar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, siguiendo con los conceptos, déjenme borrar esto. Siguiendo con los conceptos, pues debemos de conocer la terminología de los ángulos, la clasificación de los ángulos. Tenemos un ángulo agudo que es definido como aquel que su ángulo es menor de 90 grados, el ángulo recto que es igual a 90 grados, el obtuso que es superior a 90 grados, ¿sí? Y menor a 180 grados, porque el que es igual a 180 grados se llama ángulo llano, ¿sí? Cuando se sobrepasan los 180 grados, nosotros tendríamos un ángulo entrante, y si el ángulo es igual a 360 grados, el ángulo se va a llamar ángulo perigonal. Es muy importante que se aprendan este tipo de clasificación para no tener problemas durante el dibujo. Entonces, los ángulos se pueden relacionar entre sí de la siguiente manera. Tenemos ángulos consecutivos cuando tenemos un ángulo a un lado de otro que están compartiendo uno de los mismos catetos, ¿sí? De uno de sus lados. Entonces, cuando tenemos dos ángulos consecutivos, o que están uno al lado de otro compartiendo su mismo cateto, se van a llamar ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes no están unidos, no es obligatoriamente que estén unidos por el mismo lado C, pero sí que compartan una misma línea base, ¿no? Entonces, estos serían unos ángulos adyacentes. Es fácil de entender si lo comparamos con algo en la vida real, ¿no? Consecutivos es algo que está a un lado de otro, ¿sí? Adyacente, pues puede ser algo que está junto de mí. Esa es una forma de entenderlo más fácilmente. Opuestos por el vértice, pues tenemos un vértice, entonces un ángulo opuesto al vértice del ángulo A sería el ángulo C, así como el ángulo D es opuesto al vértice del ángulo B. Tenemos ángulos complementarios, ¿sí? Que vendrían siendo ángulos consecutivos, pero con la característica de que van a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados entre los dos, ¿sí? Ángulos suplementarios que entre los dos van a formar un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, ¿sí? Y ángulos conjugados que entre la suma de sus ángulos nos van a dar los 360 grados de la revolución completa. Entonces, hay que dar una repasada de estos conceptos para poder llamar propiamente este tipo de ángulos durante la fabricación de nuestros diseños.